Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Antes de comenzar, quisiera contarles sobre una nueva herramienta que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha puesto a disposición de todos los defensores del Estado, de todos los abogados. Se trata de una biblioteca digital que recoge toda la producción documental de la entidad desde sus 10 años de creación. Voy a compartir mi pantalla para contarles cómo acceder a la biblioteca, cómo usarla, eh, y que ojalá ustedes a partir de hoy puedan aprovechar esta herramienta. Permítanme un momento, por favor, y me cuentan cuando la presentación ya se esté viendo correctamente. Ahí ya está. Bueno, pues les cuento entonces que la biblioteca digital la pueden encontrar alojada en la página web de la agencia, defensajurídica.gov.co. Allí encontrarán el icono de la biblioteca después del carrusel de banners. Como ven en pantalla, pues la biblioteca cuenta con un buscador súper sencillo, súper amigable por palabra clave, donde ustedes pueden ingresar, digamos, el tema de su interés y allí pueden encontrar todos los documentos. Tenemos estudios, investigaciones, análisis normativos, lineamientos. Todos los contenidos están agrupados de acuerdo con 4 ejes temáticos principales. Gerencia jurídica pública, allí van a encontrar todo lo relacionado con prevención, con modelo óptimo de gestión, el tema de solución amistosa, conciliación, defensa judicial, pagos. En la siguiente categoría, que corresponde a los conceptos, encuentran todo lo relacionado, todos los conceptos expedidos por la oficina jurídica, por ejemplo, en relación con extensión de jurisprudencia. Y también encontrarán algunos conceptos de la recién creada Dirección de Asesoría Legal, y también sobre diferentes temáticas del ciclo de defensa jurídica del Estado. En la sección de recuperación de recursos públicos, pues vamos a tener todo lo relacionado con acción de repetición, llamamiento en garantía con fines de repetición y toda la documentación de lineamientos, estudios y demás frente a esta fase del ciclo de defensa jurídica. En la sección de defensa internacional, pues encontrarán laudos, también hay algunos conceptos de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional en la materia, de todos los procesos que se adelantan ante los órganos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también aquellos relacionados con los arbitrajes de inversión. Son 4 categorías entonces en donde ustedes van a poder encontrar toda esta información agrupada, de manera que los invitamos a consultarla. Adicionalmente, pues la biblioteca cuenta con unas secciones que les permitirán a ustedes saber qué es lo más consultado. En ella encontrarán, por ejemplo, el manual de escritura jurídica, en el cual se basa, de hecho, el taller que vamos a dictar hoy, y otros documentos que son populares y muy consultados por los defensores del Estado. En los recomendados del mes, pues les vamos a presentar una selección de los principales estudios, investigaciones que los expertos de la agencia recomiendan tener en cuenta. Por ejemplo, este mes estamos recomendando el relacionado con la prevención de contrato realidad, con el deber de proteger el patrimonio cultural y un lineamiento en relación con la reparación directa contra particulares. Asimismo, van a tener acceso a las publicaciones recientes. A un solo clic van a poder ver qué es lo último que se ha expedido en cuanto a lineamientos y en cuanto a estudios. Son las publicaciones más actuales. Adicionalmente, contamos con una sección muy interesante, que es una sección multimedia, donde van a poder tener acceso a estos mismos contenidos, pero en unos formatos mucho más amigables, más sintéticos. Entonces vamos a tener unas videocápsulas, podcast, infografías, cartillas, que les van a permitir acceder a estos mismos contenidos, pero de una manera clara, sencilla, y también pues vamos a tener allí algunas opiniones de expertos, entrevistas sobre los temas de mayor actualidad en materia de defensa jurídica del Estado. Finalmente, pues la plataforma ofrece la posibilidad de navegar también a través del botón de explorar por términos, ofrece un diccionario de la defensa jurídica del Estado con toda la terminología, digamos, propia de la materia, y también ofrece la posibilidad de suscribirse para aquellos que quieran recibir toda la información periódica de actualización, nuevas publicaciones y demás.
Finalmente, antes de comenzar, quiero invitarlos también a participar en nuestro Diplomado Nacional en Defensa Jurídica del Estado. Les cuento que las inscripciones están abiertas hasta el lunes 28, de manera que quienes no se han inscrito pueden aprovechar la oportunidad para hacerlo. Vamos a compartir en este momento a través del chat el formulario de inscripción. Este diplomado es un diplomado muy novedoso y es un diplomado completamente diferente al del año pasado. Resulta que el plan de estudios consta de 6 cursos virtuales nuevos que desarrollamos durante el año pasado y que se van a lanzar en el marco del diplomado. Son los siguientes: justicia en tiempos virtuales, mensaje de datos como medio de prueba, precedente judicial, el de procesal administrativo actualizado conforme a la ley 2080 de 2021, el curso de reparación directa contra particulares y un curso sobre prueba pericial. Estos cursos son muy novedosos porque además tienen una cantidad de recursos interesantes, de recursos pedagógicos como simulaciones de audiencias. Son cursos muy dinámicos y pues el diplomado es 100% virtual. En este caso tienen que hacer los 6 cursos durante la vigencia del programa, que es de abril a junio. Van a ser realmente, va a ser un diplomado corto. Y también vamos a tener unas sesiones de tutoría no obligatorias en donde ustedes van a poder tener la oportunidad de profundizar con el acompañamiento de expertos en estos 6 temas que priorizamos para el plan de estudios de este año. La certificación que van a obtener de parte de la Escuela Superior de Administración Pública es de 80 horas, de manera que los invito muy especialmente a participar en el diplomado, a inscribirse y que no dejen pasar entonces esta oportunidad. Recuerden que es un programa 100% gratuito y que desarrollamos en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, dicho todo esto, ahora sí, comencemos con el tema que nos ocupa el día de hoy y son las técnicas para mejorar la escritura. El taller de hoy tiene 2 objetivos fundamentales. El primero de ellos es identificar los principales problemas de la escritura jurídica en Colombia, en nuestro país, y pues particularmente en la defensa jurídica del Estado. Y el segundo componente del taller va a ser presentarles algunas recomendaciones y buenas prácticas para que podamos mejorar desde hoy, desde ya, desde el siguiente correo que escribamos, la eficacia comunicativa de nuestros textos. Van a ver que son unos consejos muy prácticos que ustedes van a poder poner en marcha inmediatamente. Bueno, vamos a comenzar entonces con el diagnóstico y con la identificación de esas debilidades de nuestra escritura. Resulta que nosotros en la agencia elaboramos un diagnóstico, queríamos hacer un diagnóstico sustentado en evidencia empírica y en la práctica de los abogados defensores del Estado, y por eso nos dimos a la tarea de revisar una base de 1000 expedientes judiciales que reposan en nuestro Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, en el ICOGI. Analizamos 200 conjuntos de piezas procesales donde pudimos revisar por completo los textos que forman parte de un proceso: demanda, contestación, alegatos de conclusión, sentencia, porque queríamos analizar la eficacia comunicativa de estas piezas y pues entender realmente cuáles eran las principales debilidades argumentativas de nuestros documentos. Y estas son las conclusiones. Pues nosotros encontramos 33 variables críticas de la escritura, es decir, 33 temas en los cuales es urgente mejorar. Sin embargo, para la charla de hoy me voy a referir a este top 10 de los principales errores que cometemos los abogados al escribir, teniendo en cuenta que tienen pues unos altísimos niveles de incidencia. Fíjense que todos ellos están alrededor del 60%, 65%, más del 50% de la muestra presentaron estos errores, entonces por eso los traemos hoy a este taller. Vamos a revisarlos uno por uno y al final ustedes me dirán si se sienten identificados o no, si ya les ha tocado leer textos que presenten estas dificultades. Entonces, en el primer lugar tenemos en el 66% de los casos que los escritos o los textos jurídicos no se editan ni se revisan adecuadamente. No se editan ni se revisan adecuadamente y eso se nota porque están llenos de errores de ortografía, de errores de digitación, de unos errores que en la literatura de estilo se denominan moscas y dedazos, esos que uno comete cuando escribe rápido.
que se le van las letras entre las palabras, la X, la W, la Y. Ocurre muchas veces que, por ejemplo, en la respuesta a los derechos de petición, el peticionario era un señor y nos referimos a él como señora, luego como señor, más adelante otra vez. Temas que evidencian en realidad que no hubo una revisión juiciosa del documento antes de ser entregado, que no hubo una lectura pausada y detallada antes de su entrega definitiva, y por esta razón pues está lleno de errores que saltan a la vista. En el 65% de los casos tenemos que nuestros textos jurídicos tienen párrafos excesivamente largos, construimos unos párrafos gigantescos, unas oraciones gigantescas. Son ideas que se acumulan una tras otra y eso dificulta mucho la comprensión, hacen que el lector realmente se confunda, que la lectura sea densa, y ese error está ligado con el siguiente que ocurrió en el 61% de los casos, y son los errores de puntuación, particularmente el mal uso de la coma. Los abogados tenemos esa manía de usar las comas y acumulamos ideas incluso que no tienen una conexión estricta con las demás, que no se siguen de la argumentación que estamos desarrollando, y entonces acumulamos y digamos que engordamos nuestras oraciones de una forma, de forma que nuestros párrafos pues son gigantescos y que realmente se dificulta la comprensión de nuestras ideas. En el 53% de los casos tenemos errores técnicos de citación. Esto significa que los abogados mezclamos los formatos de citación, no somos rigurosos en su uso. Entonces, por ejemplo, en la primera página del documento empezamos a citar como en estilo APA, es decir, entre paréntesis, dentro del texto, pero más adelante entonces ya empezamos a citar al pie de página, como siguiendo la norma ICONTEC o el estilo, el formato Chicago, y mezclamos esos formatos de citar, pero sobre todo, realmente el problema es que no somos rigurosos en incluir toda la información necesaria para que nuestros lectores puedan cotejar la fuente de derecho que soporta nuestro argumento. Entonces omitimos detalles importantísimos como la página, como el año de la publicación, cierta información que es clave para que nuestros lectores puedan cotejar esas citas o esas fuentes de derecho. En el 52% de los casos tenemos que los abogados hacemos citas muy largas, extremadamente largas, citas de páginas y páginas incluso. Son citas en las que realmente se acaban convirtiendo en un obstáculo para la comprensión de nuestro argumento, que interrumpen y que además pues son citas en donde uno pierde completamente el hilo de la argumentación. Después de una cita de 3 páginas ya uno como que no sabe de qué le están hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas citas, y esas citas sí son muy características de nuestra escritura jurídica, sobre todo cuando nos referimos a jurisprudencia. En el 51% de los casos tenemos otro error que es crítico y que afecta de manera grave nuestra eficacia comunicativa y nuestra contundencia. Y es que nuestros textos tienen una falta de estructura argumentativa, es decir, al parecer no estuvieran estructurados de manera organizada, lógica, sino que más bien se sienten redundantes, como que lo que hacemos es ir y venir entre reiteraciones, caemos en una argumentación circular donde nos vemos repitiendo varias veces los argumentos que ya hemos señalado, y no desarrollamos, digamos, la argumentación de manera organizada. Ese error también está relacionado con el siguiente que ocurrió en la mitad de la muestra que revisamos, y es la presentación tardía de la idea central. ¿Esto qué significa? Pues que nos demoramos muchísimo en presentarle al lector nuestra tesis jurídica, nuestra posición jurídica. Nos demoramos mucho en presentarle esa idea central, y eso normalmente esa idea central, ustedes lo saben,
uno la viene a encontrar al final del documento, después de las 2/3 partes del texto. Entonces, pues, ¿cuál es la estrategia que todos aplicamos? Leer en diagonal, ¿no? Leer rapidito, la primera parte, porque uno sabe que más o menos es como contexto, como que es información que no necesariamente es la principal, entonces uno se va casi hasta el final, porque sabe que ahí ya va encontrando realmente la nuez del asunto. Esa presentación tardía de la idea central impacta nuestra eficacia comunicativa porque desorienta al lector y debilita esa posición jurídica que nosotros queremos defender. En el 48% de los casos, que es el siguiente de este top, tenemos que los abogados abusamos de los arcaísmos, de los términos en latín, de esas frases trilladas de cajón. Ojo, no es que las usemos esporádicamente, sino que abusamos de ellas, que estas hacen parte sistemáticamente de nuestra escritura. Y por supuesto, hacen que el texto se sienta más denso, más complejo, más difícil de entender. En el 39% de los casos pudimos identificar también que los abogados hacemos un uso excesivo de las técnicas de énfasis. Estas son el subrayado, la mayúscula, la negrilla, la cursiva, y entonces recargamos nuestros documentos innecesariamente. No usamos el énfasis de forma estratégica para señalar la idea o para señalar lo clave, sino que lo usamos de una manera que recargamos todo el documento y entonces pierde completamente su efecto, porque todo el documento está subrayado, lleno de mayúscula, negrilla, entonces ya pues uno no sabe realmente qué es lo importante, ¿no? En el 38% de los casos, pues tenemos que también en nuestros textos, pues hay una falta de claridad en la definición del problema jurídico. En muchos casos, el problema jurídico se plantea de manera muy general, muy abstracta, y no fijamos por esa razón adecuadamente el litigio. No estamos fijando el litigio de manera adecuada y en esto estamos cediendo o estamos perdiendo terreno con nuestras contrapartes. Bueno, esto es el top 10 de nuestros errores. Fíjense cómo cuando uno los suma todos, porque lo que ocurre es que en los textos se mezclan todas estas prácticas, entonces, pues por eso es que nuestros textos jurídicos se ven así, como este ejemplo, porque sumamos todos estos errores y nuestros textos se sienten pesados, recargados y difíciles de comprender. Vamos a leer este ejemplo. Dice: es menester traer a colación lo expuesto por el Honorable Consejo de Estado para dilucidar la necesidad de verificar la existencia de la legitimidad en la causa por pasiva para proceder a resolver el fondo de una litis, exponiendo sobre el particular lo siguiente. La estrategia procesal de la actora es contraria al principio general del derecho contenido en la máxima latina que reza onus probandi incumbit actorit. Es la suma de todas estas prácticas lo que hace definitivamente que nuestros textos se sientan así de complejos. Y esto se resume de una manera muy cierta y me parece que también muy divertida en esta frase de Richard Wydick que quiero compartir con ustedes. Él dice: así escribimos los abogados. Nosotros los abogados no podemos escribir lenguaje ordinario. Usamos 8 palabras para decir lo que se pudiera decir en 2. Usamos expresiones y frases viejas y arcanas para expresar obviedades. Buscando la precisión, nos volvemos redundantes. Nuestras oraciones se retuercen, frases dentro de cláusulas, volviendo vidriosos los ojos y atontando las mentes de nuestros lectores. El resultado, pues, es un estilo de escritura que es recargado, oscuro, pomposo y aburridor. A veces realmente se nos olvida que el derecho es un ejercicio de comunicación. Un ejercicio de comunicación donde tenemos que lograr transmitir de manera eficiente nuestras ideas. Fíjense además que en nuestra cultura jurídica esto es aún más complejo y es aún más importante mejorar nuestra escritura jurídica, porque nuestra cultura jurídica funciona como un embudo y quiero que se lleven esta imagen hoy. Porque fíjense cómo tenemos por un lado muchísimos productores de texto, demandantes, peticionarios, ciudadanos que nos escriben a través de cada vez más canales y somos muy poquitos los lectores, los jueces, los funcionarios, los operadores jurídicos, todos nosotros, de manera que tenemos una cultura en donde se escribe más de lo que se lee, de hecho yo diría más de lo que humanamente es posible leer. De manera que la primera invitación que les hago hoy es a racionalizar la extensión de nuestros textos, a escribir cortico, a ir al punto,
a escribir corto porque realmente con este volumen de información que estamos manejando, pues todos estamos desbordados con esta cantidad, con esta producción documental tan exagerada. Bueno, teniendo en cuenta este marco general de diagnóstico y ya siendo conscientes de cuáles son esas malas prácticas al escribir, quisiera ahora compartir con ustedes algunas técnicas sencillas de redacción para superarlos. Y yo creo que, y todas ellas están basadas en la investigación del Manual de Escritura Jurídica, un documento que les recomiendo descargar y leer, descargar de nuestra biblioteca digital, por supuesto, y leer. Y yo creo que la principal recomendación es desactivar el modo automático al escribir. Desactiven el modo automático. Hay que recordar o hay que entender que la escritura jurídica o que la escritura realmente es un proceso, no es un acto instantáneo, no es algo que ocurre automáticamente. Es un proceso que se debe desarrollar en 4 etapas. Y la clave es que estas etapas se manifiesten en orden, una después de la otra. Las 4 etapas son las siguientes: la etapa de preparación, la etapa de estructuración, la etapa de redacción y la etapa de edición de los textos. Siempre que vayan a escribir un documento, asegúrense de hacer esas 4 cosas: preparar, estructurar, redactar y editar. ¿Qué pasa? Muchas veces uno se lanza a redactar el documento sin haber preparado adecuadamente lo que va a decir. O resulta que uno no tiene completamente redactado todo o escrito todo el documento y ya está afanado por temas relacionados con la edición. Ya está pensando en cómo va a diagramar el documento, ya está pensando en una cantidad de cosas que deberían hacerse una vez haya finalizado la redacción completa del escrito. Entonces, fíjense cómo la clave es ser riguroso en desarrollar esas 4 fases y hacerlas en el orden correcto. Esto asegura una mayor eficacia comunicativa y que los textos sean mucho más claros, mucho más efectivos. Vamos a ver a continuación entonces algunas recomendaciones o algunos consejitos prácticos para desarrollar adecuadamente estas 4 fases. La primera de ellas, de preparación. Entonces tiene 4 recomendaciones. Primero, hay que definir un plan de trabajo. Esto no es una matriz compleja, digamos, de hitos, sino que es simplemente un plan de trabajo sencillo donde ustedes se van a asegurar de que van a poder hacer esas 4 cosas: preparar, estructurar, preparar, estructurar, redactar y editar su texto. Tengan el tiempo que tengan, así tengan 6 meses, así tengan un mes, así tengan una semana. Si ustedes saben que tienen que entregar el documento el viernes y hoy es lunes, entonces saben que el jueves ya tienen que estar editando el documento, el miércoles deben tenerlo redactado, el martes deben poder pensar y definir la estructura y hoy les tocó hacer la preparación del texto. Es un plan de trabajo que les permita desarrollar las 4 etapas en orden. Segundo, hay que estudiar y comprender a cabalidad la situación fáctica. No se lancen a investigar y a estudiar el derecho, la jurisprudencia, las normas antes de entender perfectamente la situación fáctica, los hechos. Allí es clave considerar toda la información, la evidencia empírica disponible, las cifras, las estadísticas, todos los datos que les permitan a ustedes entender perfectamente la situación fáctica. Después de hacer eso, ahí sí es el momento apropiado para investigar y documentar el derecho del caso. Revisar las normas, la jurisprudencia, la doctrina. Y el último paso de esta fase de preparación consiste en realizar una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas en donde lo que vamos a hacer es una lista de hipótesis, de argumentos promisorios, todos los argumentos que a ustedes se les vengan a la cabeza, todas las ideas. Incluso es una buena estrategia imaginar las objeciones o los contraargumentos que se podrían presentar a esa posición que vamos a defender. Esta es una fase, como ustedes ven, totalmente desestructurada. Acá yo no estoy en el computador escribiendo nada, no estoy redactando todavía mi texto. A veces esta fase ocurre, a mucha gente le ocurre de camino a casa, en el transporte, o le ocurre mientras se está bañando por la mañana. No sé, es esa fase en la que uno está realmente analizando, preparando y que finaliza con esta lluvia de ideas. Entonces, con esa lluvia de ideas en mano,
continuamos con la fase de estructuración de nuestro texto. ¿Qué vamos a hacer en esta fase? Analizar y evaluar el material de la lluvia de ideas. Este es el momento para descartar las ideas menos promisorias, para identificar los mejores argumentos. Tal vez en esa fase de preparación pensamos que la solución al tema era por un lado, pero ya después cuando lo pensamos con más calma nos damos cuenta que tal vez ese no era el camino. Es el momento entonces de identificar los mejores argumentos, porque esos son los que vamos a profundizar. Y realmente el principal objetivo de esta fase de estructuración del texto consiste en organizar las ideas y los argumentos en un esquema, darles esa estructura lógica que en el diagnóstico veíamos, pues que le hace falta a nuestros textos jurídicos. Organizar esas ideas y argumentos de manera contundente. Dado que esta fase es tan importante, vamos a conversar un poco o vamos a profundizar un poco en la forma adecuada de estructurar el texto jurídico. Y antes de estructurarlo, pues tengan en cuenta estas tres ideas. Primero, que el propósito de la escritura jurídica pues no es el misterio, como ocurre en las novelas policíacas, donde uno se entera pues quién es el asesino al final de la película o al final de la novela. No, acá no estamos escribiendo literatura, estamos escribiendo derecho. Y realmente empezar los escritos con rodeos genera confusión, genera desinterés en el lector. De nada sirve presentar al final nuestra posición jurídica, porque realmente demorarse tanto en presentarla puede desorientar al lector y puede debilitar ese argumento que nosotros vamos a sostener. Hay que tener cuidado con los marcos contextuales amplios y hay que definir con buen criterio en qué casos se usan y en qué casos no. A veces el exceso de contexto acaba debilitando muchísimo la argumentación. Nosotros digamos que automáticamente usamos algunos marcos contextuales, por ejemplo, como el principio del Estado Social de Derecho u otros argumentos, para darle, digamos, como ese contexto a la argumentación, y lo que terminamos es debilitando nuestros argumentos. Entonces, para defender al Estado de una responsabilidad por falla del servicio, pues no necesitamos remontarnos a los orígenes del Consejo de Estado francés, o no en todos los casos. Entonces, por eso la recomendación es, hay que definir en qué casos sí se usa y en qué casos no. Pues de nada sirve azotar al lector con páginas y páginas de dogmática, exceso de contexto, hechos y normas para sorprenderlo al final con la conclusión del caso. Esa es una mala estrategia. No hay que esconder, no hay que posponer el punto argumentativo central. Es mejor presentarlo rápido. De hecho, la recomendación que les doy hoy es empezar el texto presentando esa tesis. De entrada, lo más rápido que ustedes puedan, presenten su punto argumentativo central, su posición jurídica. Así es mucho más fácil orientar al lector y, por supuesto, atrapar su atención. Si ustedes insertan esa idea, esa tesis central de entrada en el lector, pues él va a poder entender la argumentación en clave de esa idea, va a poder seguir más fácilmente el hilo de la argumentación. Estas son, digamos, como que las ideas que sustentan el modelo argumentativo que les recomendamos, y se llama CEPENAC. Lo bautizamos así en el Manual de Escritura Jurídica, teniendo en cuenta pues las iniciales de cada uno de sus componentes. Tiene 5 componentes, que son los siguientes: conclusión, problema jurídico, norma controlante, aplicación al caso concreto y conclusión de nuevo. Realmente la clave de este modelo, que además está basado en un modelo del inglés jurídico que se llama IRAC, la clave de este modelo es la conclusión, la posición de la conclusión. Y la recomendación es: presenten la conclusión al principio y reitérenla al final. Siempre que la conclusión tenga estas 2 posiciones dentro del texto, pues este va a tener mucha más eficacia comunicativa, va a tener mucho más impacto, va a ser más efectivo. Y esto lo saben muy bien los periodistas. Por ello, la conclusión inicial recomendamos que se escriba justamente como un lead periodístico, o como un lead es ese párrafo inicial que antecede la noticia, ese párrafo que resume de manera muy clara los hechos, lo que pasó.
que está escrito de una manera, digamos, clara y contundente, y al comienzo. Así debe ser la conclusión inicial del texto. Debe escribirse en el primer párrafo, ojalá, o después del saludo, si se trata de un escrito de parte, pero definitivamente lo que recomiendan los expertos es que no pase un minuto de lectura antes de que el lector encuentre este núcleo de significado. Dentro del primer minuto de lectura, lo más rápido que puedan. Si pasa ese minuto de lectura y el lector no encuentra esa conclusión, ya se nos va a desorientar, se nos va a perder, se nos puede confundir por el camino. ¿Cómo debe estructurarse esa conclusión? Pues debe exponerse en ella la síntesis del problema jurídico, su solución y las razones que la justifican. Debe ser escrita de manera directa, breve y clara. No es una conclusión extensa donde vamos a elaborar en detalle, digamos, todo lo que sustenta nuestra argumentación, nuestra conclusión, sino que es una conclusión muy concreta, muy contundente. Y como les decía, hay que reiterar esa conclusión al final, presentarla de manera precisa, de manera completa, desarrollando todos los argumentos que la sustentan y, por supuesto, incluyendo las peticiones concretas a la autoridad cuando se trata de un escrito de parte. Entonces, recuerden, no den rodeos, empiecen y terminen sus escritos con fuerza. No desaprovechen el comienzo del texto usando los lugares comunes del discurso jurídico o argumentos de cajón cuando no son necesarios, que Colombia es un estado social de derecho. Sí, todo lo sabemos, en todas partes lo hemos leído. Hay que saber y de verdad con buen criterio definir en qué momentos se usan esos argumentos, en qué momentos no, porque podemos acabar debilitando nuestros puntos centrales, ¿no? Otra recomendación sobre estructura, los títulos y los subtítulos. No los desaprovechemos. No redactemos títulos y subtítulos abstractos y generales como antecedentes. Los títulos y los subtítulos son posiciones de énfasis natural de cualquier documento. El ojo siempre va a parar ahí. Entonces, la idea es que allí el lector encuentre mensajes importantes, mensajes que les permitan a ustedes reforzar los puntos que ustedes están desarrollando. Los títulos y los subtítulos deberían ser claros, poderosos y apuntarle pues a esa finalidad, a reforzar esos mensajes importantes en el lector. Finalmente, es una buena idea incluir una tabla de contenidos cuando se trate de textos largos. Por textos largos estamos entendiendo textos de una extensión mayor a 10.000 palabras. Esto equivale pues como a 20 páginas. Siempre que tengan un documento de más de 20 páginas, es una buena idea hacer la tabla de contenidos. Eso pues le facilita mucho la vida al lector porque le permite establecer claramente cuáles son los temas, el contenido del texto y les ayuda mucho a ustedes también a organizar adecuadamente la información. Entonces, hasta aquí hemos hablado de dos recomendaciones. Primero, preparar adecuadamente lo que vamos a decir o lo que vamos a escribir antes de lanzarnos a redactar. Y segundo, darle una estructura contundente a nuestros textos. Y para ello, ¿qué debemos hacer? Implementar el modelo CEPENAC, que consiste en ubicar la conclusión en esa posición estratégica al comienzo del texto y reiterarla al final. Aprovechar los títulos y los subtítulos y, en caso de documentos largos, incorporar una tabla de contenido. Ahora pasamos a la fase de redacción del texto jurídico, donde vamos a sentarnos a desarrollar todas estas ideas. Fíjense todo lo que ha tenido que pasar antes de que yo me siento en el computador ya a elaborar el texto. Ya preparé, ya estructuré mi documento y ahora ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar ese plano de ese arquitecto, de ese abogado arquitecto que estructuró el documento y lo voy a ejecutar de forma detallada. Es el momento de definir el cuerpo completo de los argumentos que quiero desarrollar, de armar las frases, los párrafos, y tal como aparece en la ilustración de esta carpintera, de esta redactora de documentos jurídicos, pues la principal herramienta para esta fase es ese serrucho, la capacidad de síntesis, la capacidad de ser concretos, de ir al punto. Entonces, a continuación vamos a hablar de algunos principios generales de redacción o carpintería de nuestros textos. Primero, escriban lo más claro y sencillo que puedan.
Eviten ese estilo greco-quimbaya, rococó, ese estilo recargado, antiguo, pomposo. Traten de hacer textos, de que sus textos sean claros y sencillos de entender. Segundo, hagan textos cortos. Acuérdense de la imagen del embudo. Textos cortos y concisos, al punto, sin exceso de contexto. La cuarta recomendación pues, es comenzar el texto, los párrafos e incluso las oraciones con la idea principal. Hay que tratar de que de presentar las ideas principales rápido, al comienzo del texto, al comienzo del párrafo y por supuesto al comienzo de la oración. Es cambiar un poco el chip porque estamos acostumbrados nosotros a que elaboramos el párrafo, entonces son muchas ideas secundarias y al final llegamos a la idea principal, y lo mismo en el texto, y lo mismo cuando pensamos en el texto en su conjunto. Tenemos una argumentación en donde pues solemos presentar esa conclusión al final del documento. Entonces la idea es como invertir esa lógica y presentar las ideas principales lo más rápido que se pueda. Quinto, es evitar la excesiva abstracción, las redundancias, las reiteraciones. Piensen que el lector no les va a entender más si ustedes le repiten lo mismo 1000 veces. Al contrario, el hecho de estar reiterando y de estar volviendo 1000 veces sobre los argumentos que ya se han presentado, hace que los lectores no puedan avanzar en la comprensión del texto, en la comprensión del argumento, porque todo el tiempo les estamos haciendo devolver. Entonces, para lograr una lectura más fluida, más clara, es mejor evitar esas argumentaciones circulares y todas esas redundancias y reiteraciones dentro de nuestros textos. La recomendación 6 es muy importante, y es evitar que el texto parezca apresurado y sin terminar. Es decir, que no se les pasen esos errores evidentes de ortografía o de digitación, esos errores ortográficos que son inaceptables para profesionales de nuestro nivel, pero que además, déjenme decirles, que son los que ponen en duda nuestra credibilidad como abogados. Esos errores de digitación donde se nos van las letras entre las palabras, pues evidencian un total descuido en la edición del documento y hacen preguntar al lector pues, por la calidad, o cuestionan la calidad del trabajo jurídico y de investigación que hay detrás. Entonces, la recomendación siempre es limpiar los textos, editarlos y que ojalá no se nos pasen esos errores. Séptimo, pues no abusar de la coma. Desde hoy, la recomendación que les doy es que empiecen desde hoy a tratar de usar más el punto seguido en vez de la coma. Pónganse ese reto, pónganse esa meta, identifiquen sus comas y traten de racionalizarlas. Fíjense cómo pues es difícil, realmente es un tema retador usar más el punto seguido porque lo obliga a uno a separar las ideas, a diferenciar una idea de otra. Es más fácil usar la coma porque, claro, le permite a uno amontonar y amontonar cosas que a veces ni siquiera tienen mucha relación. Entonces el punto seguido es más exigente, pero es muy poderoso porque oxigena la lectura, da claridad a las ideas, permite una lectura mucho más cómoda para los receptores de nuestros documentos y da muchísima claridad. Traten de hacer eso desde hoy. En el siguiente correo que escriban, traten de racionalizar las comas y verán cómo eso les va a ayudar muchísimo a la claridad y la fluidez. Y pues a escribir oraciones más cortas y por supuesto párrafos más cortos. La octava recomendación también es muy fácil de implementar y también ayuda mucho, y es el tema del espacio en blanco en nuestros documentos. Nosotros estamos acostumbrados a ver unas hojas que son supremamente pesadas, apretadas, son hojas densas, como que no sé por qué razón uno siente que todo le tiene que caber en la misma hoja. Y entonces tiene la tentación de incluir toda la información allí. Y entonces las márgenes son estrechas, no hay suficiente espacio, no tienen un interlineado cómodo nuestros textos. Hacemos numeraciones extensas dentro del mismo párrafo, por ejemplo, entonces usamos los números romanos para hacer listados de 12 ideas, de 10 ideas, y esto podría ser un listado o una tabla de viñetas, de guiones, de bullets,
con más espacio en blanco y que permitan al lector pues entender y pues digamos que seguir de forma más cómoda la argumentación. Generar espacio en blanco en las márgenes y hacer esas listas de esa forma realmente permite que el texto sea más fluido, más claro y más cómodo para los lectores, más fácil de entender. La novena recomendación pues es escribir oraciones cortas, oraciones cortas. Mire, y dado que este tema de las oraciones es tan importante, vamos a profundizar un poco en esto. Vamos a leer este ejemplo sobre una oración. Dice, si bien el ministerio es la autoridad gubernamental en el tema a nivel nacional, se tiene que por la ausencia de una intervención efectivamente de su parte y por la ausencia a su cargo de deber alguno de intervención respecto de la situación jurídicamente relevante que en el proceso de la referencia concretamente se examina, ese ministerio aduce no constarle ninguno de los supuestos hechos enlistados en la demanda. Fíjense cómo esta es una oración pues, que no se entiende. Toca volver a leer para entender lo que este abogado quiso decir. Y al final se trataba de una idea muy sencilla que se complejizó por la forma como fue redactada. Habría sido mejor decir, el ministerio contestó la demanda afirmando que no le consta ninguno de los hechos alegados. Punto. No es necesario dar tantos rodeos, dar tantas vueltas. Fíjense cómo una oración, o sea, una idea tan sencilla se nos convirtió aquí en un párrafo gigante, denso, difícil de entender. Y entonces, si hacemos oración, si todas nuestras oraciones son así de largas, pues por eso es que nuestros párrafos son gigantes y que nuestros documentos son larguísimos y son tan complejos. Entonces hay que apuntarle desde las oraciones, hacer oraciones corticas, sencillas y en donde se exprese de manera clara la idea principal. Los expertos recomiendan que las oraciones deberían tener 20 palabras en promedio. Pues uno no va a andar con una calculadora por todos lados, pero 20 palabras más o menos equivalen a 2 líneas. Llévense ese parámetro o ese criterio en la cabeza para que puedan medir sus oraciones y no excederse de ahí. 2 líneas por oración, una idea por oración, punto seguido y la siguiente. Es muy importante asegurarse de que en la oración obviamente el lector no pierda la referencia al sujeto. Eso es muy obvio, pero pasa mucho, justamente por eso, porque escribimos oraciones largas, complejas, llenas de comas, que más bien parecen párrafos infinitos y de repente entonces el lector ya no sabe de quién le estamos hablando. Si es necesario reiterar el sujeto, pues es mejor reiterarlo, pero siempre asegurarse de que esa referencia no se pierda. Tercero, hay que comenzar la oración, como habíamos hablado, con la información más importante. Cuando empezamos con ideas secundarias para llegar a la información más importante al final, pues debilitamos esa idea, hacemos que pierda fuerza. Por otro lado, pues es mejor escribir oraciones simples. Si ven que se les está alargando mucho la oración, pues es mejor separarlas en ideas independientes, como hemos dicho, usando el punto seguido. Los reto a que a partir de hoy empiecen a usar más el punto seguido y a racionalizar esas comas. Piensen que realmente las economías que se ganan en lo micro del documento, en este caso en la oración, se van a reflejar en el texto en su conjunto. Si ustedes escriben oraciones cortas, pues van a escribir párrafos mucho más cortos y documentos de extensión razonable. Al contrario, si escriben oraciones largas, pues van a acabar escribiendo párrafos gigantescos y, por supuesto, textos gigantescos. Yo en estas charlas les digo mucho que hay que cambiar un poco el chip y hay que impulsar como un cambio de paradigma en cuanto a la extensión de los textos, porque resulta que en nuestra cultura jurídica nosotros asumimos que largo es igual a bueno y corto genera sospecha. Entonces, una sentencia de 500 páginas pues debe ser buenísima porque tiene 500 páginas, pero pues no necesariamente. Y lo mismo, una de 20 páginas no significa que esté mal sustentada. Eso depende. Entonces, pero lo que sí es clave es poder racionalizar y poder ser muy concretos, muy concisos con nuestra argumentación. Bueno, a continuación vienen unas recomendaciones para la redacción de párrafos, que como veíamos en el diagnóstico, pues también en su elaboración pues incurrimos en malas prácticas. Los párrafos pues también deberían comenzar con una oración que presente su idea central. Eso se llama en el manual de escritura jurídica frase tópica.
La extensión recomendada para los párrafos es de 5 líneas, entre 5 y 10 líneas, máximo 10. De nuevo, pues uno no va a andar con una calculadora, son 150 palabras la extensión recomendada por los expertos, pero llévense ese parámetro en la cabeza, como si entre 5 y 10 líneas. Por supuesto, hay ideas complejas que no se pueden desarrollar en un párrafo cortito, claro que sí. Entonces, esas ideas pues está bien que se desarrollen en párrafos largos, no quiere decir tampoco que solamente podamos escribir párrafos cortos, pero de nuevo, el tema es desactivar ese como modo automático y las ideas sencillas, escribirlas en párrafos corticos. Y esas ideas que requieren mayor elaboración, desarrollarlas correctamente en párrafos largos, pero pues entonces que nuestros textos no sean solo párrafos gigantes, sino que haya más bien como un buen balance entre párrafos cortos, entre párrafos largos. Además eso rompe la monotonía, le imprime ritmo a nuestro discurso, hace que el texto sea más fluido, más cómodo de entender. Otra recomendación, pues no escriban párrafos largos que para empeorar las cosas sean de una sola oración. Esos se llaman párrafos unioracionales en la literatura de estilo. Se reconocen facilísimo porque están llenos de comas y están llenos de palabras como el cual, los cuales, por los cuales, sin los cuales, en los que, por los que. Son esos párrafos en donde realmente, los párrafos saturados de información y donde se ve pues que estamos acumulando una cantidad de ideas. Bueno, es mejor si los párrafos cortos dominan el estilo y sobre todo pues si se logra ese buen balance entre párrafos que mencionábamos ahora. También para la construcción de los párrafos les recomiendo evitar o abusar de las muletillas. Palabras como ciertamente, a reglón seguido, a manera de colofón, en gracia de discusión. Digamos, no es que este sea un error gramatical en sentido estricto, sino que se trata de muletillas o de palabras que acaban recargando, que acaban haciendo más densa la argumentación y que además deberían usarse con otra función. A veces uno ve que se usan con el objetivo de adornar los textos cuando deberían usarse con el propósito de conectar las ideas, de generar una conexión lógica entre una idea y la siguiente. De resaltar que una idea se sigue de la otra, es consecuencia de la otra. Entonces usémoslos de forma técnica con ese objetivo y evitemos recargar nuestros textos con ese exceso de muletillas. Pues obviamente cada uno tiene su estilo y está bien cuando estas se usan, digamos que esporádicamente, porque permiten como salpimentar el texto y pues imprimirle el estilo de cada uno, pero no abusemos de ellas porque acaban recargando muchísimo. Eviten escribir párrafos como este. Este es un párrafo como el que les mencionaba ahorita, es un párrafo gigantesco que está lleno de comas. No lo voy a leer porque además perdería el oxígeno, me ahogaría. Pero cuando ustedes vean que de repente tienen un párrafo así de largo, pues sepárenlo, pónganle puntos seguidos, traten de generar espacio en blanco y verán cómo solamente haciendo esto van a lograr un impacto positivo en la fluidez y en la claridad del texto. Traten de que su hoja se vea fluida. Esto es un tema, les digo yo, de costumbre visual. Uno está acostumbrado a que una hoja de un texto jurídico son 2 párrafos grandotes y uno que sigue en la siguiente página, o 3 párrafos grandes. Tratemos de acostumbrarnos a una hoja más fluida que mezcle párrafos cortos, párrafos largos, que tenga más fluidez, más ritmo y que sea más cómoda de leer, que tenga suficiente espacio en blanco, que puedan listar las ideas usando guiones, tablas, bullets, como hemos mencionado. A continuación viene un grupo de recomendaciones para la selección y para el uso de las palabras. Las palabras que usamos en nuestros textos también impactan de manera significativa su claridad, su comprensión. Y la primera recomendación, pues, es analicen su audiencia. Antes de sentarse a redactar el documento, piensen, ¿quién se lo va a leer? ¿Se lo va a leer un ciudadano? ¿Se lo va a leer un magistrado del Consejo de Estado? ¿Se lo va a leer un especialista, un técnico, un estudiante? ¿Quién se va a leer el documento? Porque en función de ello, ustedes van a poder definir qué tipo de palabras usan, qué terminología usan, qué nivel de terminología técnica pueden usar o no.
En términos generales, realmente lo que se recomienda es usar un vocabulario preciso y sencillo. Hago énfasis en la característica de preciso porque muchas veces pues también tenemos la costumbre de buscar sinónimos de las palabras en el Word y buscamos los 1000 sinónimos de las palabras para, tal vez como para que no se sienta monótono el discurso, para darle como más variedad, pero entonces incurrimos en ambigüedades, generamos brechas de interpretación, y obviamente esto nos puede desembocar después en solicitudes de aclaración, este tipo de cosas. Entonces, y más en el ámbito del derecho administrativo, pues es clave ser muy precisos en el lenguaje. Tercero, no abusar de los conceptos dogmáticos o de los términos técnicos cuando la audiencia no es especializada. Cuando yo sé que mi audiencia no es especializada, pues no debería abusar de estos términos técnicos. Cuarto, escribir en español, evitar el latín y los extranjerismos. En español uno se asegura de que todo el mundo le entiende. Ya en casi ninguna parte enseñan latín, casi nadie sabe latín. Entonces, pues no se debería usar a menos que uno sepa que la audiencia es especializada y lo va a entender. Lo mismo ocurre con los extranjerismos. La quinta recomendación, pues, es no abusar de los adverbios terminados en mente. Estos adverbios terminados en mente, pues son palabras sencillas a las que le agregamos esa terminación. Entonces, en vez de decir por lo anterior, decimos anteriormente, generalmente, indudablemente, ciertamente. ¿Qué pasa con estas palabras? Pues en muchos casos se pueden eliminar sin alterar el sentido de lo que uno quiere decir. Son innecesarios. Y realmente lo que acaban es recargando y haciendo más denso el texto. Entonces hay que tratar de no abusar de ellos. Nosotros los usamos mucho hablando y escribiendo. A veces en la investigación que hicimos en el diagnóstico vimos que incluso en un mismo párrafo se pueden usar hasta 3 y 4 veces. Entonces por eso es que se sienten tan densos y tan complejos nuestros textos. Y digamos que son costumbres que tenemos, ni siquiera somos conscientes de ello, pero por eso es que recargamos tanto nuestros documentos. En cuanto al énfasis, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que seamos más bien parcos, prudentes con los énfasis. Primero, pues no escribir textos de corrido en mayúscula, porque eso es considerado como un acto de descortesía comunicativa. Eso es como gritarle al lector. Y uno lo siente, porque a uno le llega un correo, le llega un mensaje y le escriben una parte en mayúscula y es como el regaño, ¿no? Entonces, no escribir textos de corrido en mayúscula, no abusar de la negrita y de la cursiva, evitar subrayar. De hecho, el subrayado pues era una técnica que se usaba cuando no existían los computadores, no existía la negrilla, entonces se subrayaba. Pero ahora entonces, ¿qué pasa? Que combinamos todas las técnicas, entonces subrayamos, ponemos en negrita, en cursiva, en mayúscula y además por todo el documento, por todas partes. Queda ese documento recargado y además pues se anula el efecto del énfasis porque, como decíamos al comienzo de esta charla, cuando todo es importante, pues nada es importante. Ahórrense ese énfasis para esas ideas claves, para ese momento clave del texto y verán que ahí sí van a lograr el impacto que ustedes quieren en el lector. Cuando el texto está todo recargado, pues realmente uno no sabe qué es lo importante, como que se insensibiliza frente al énfasis. Bueno, a continuación vamos a hablar de algunas recomendaciones para la edición del texto, que es la última fase del proceso de escritura. Acuérdense que hemos visto todo lo relacionado con preparar, estructurar, redactar y finalmente pues debemos editar. Fíjense que esta es una fase importantísima que como se vio en el diagnóstico que hicimos, pues se desatiende en el 66% de los documentos. Jamás debemos entregar borradores, jamás entreguen un documento sin habérselo leído íntegramente, sin haberlo revisado con calma. El objetivo de esta fase de edición, pues por supuesto, es revisar y afinar el trabajo de redacción, ese trabajo de carpintería. Es un momento en donde tenemos que evaluar el texto a profundidad para llevarlo, digamos, de la obra gris a la obra terminada. Es el momento de precisar, de acotar la escritura, de pulir los argumentos construidos. Y sobre todo, pues de limpiar nuestro texto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para esta fase de edición?
Primero, pues hay que leer el texto de manera pausada y completa. Ustedes habrán oído toda la vida que se recomienda tomar distancia del documento, así sea una hora o digamos un momento al menos, si uno pues ya no tiene tiempo, pero de separarse un ratico del texto para volverlo a leer de manera completa, leerlo con calma, leerlo todo. Incluso hay quienes recomiendan pues que uno se lo debería leer en voz alta, ustedes también lo habrán oído, pero pues nadie va a estar en medio de la oficina recitando o leyendo pues el acto administrativo, el concepto. Basta con leérselo de manera pausada y pues de manera completa. Segundo, leérselo con el objetivo de limpiarlo, de revisar que en el texto no haya errores ortográficos o de digitación, que las tildes sean las adecuadas, que no se les hayan ido las letras entre las palabras, que la puntuación sea correcta. Acuérdense que este tipo de errores son los que más afectan la credibilidad de los abogados. Hay que suprimir también en este momento el texto innecesario, el texto trivial, redundante. Es el momento de detectar, por ejemplo, si incluimos muchos latinismos, arcaísmos, excesos de conceptualismo, de identificar también estos adverbios terminados en mente, de identificar el lenguaje excesivamente técnico cuando la audiencia no es especializada, los conectores repetitivos, las muletillas, los rodeos innecesarios, el exceso de negrita, cursiva y subrayado. Es el momento de poder volver al texto y darse cuenta, digamos, de todos estos problemas. También es el momento pues, de transformar las oraciones largas en oraciones cortas, los párrafos largos en párrafos corticos, por ejemplo, es el momento, y eso es muy fácil de identificar, si ustedes simplemente ya vuelven sobre el texto y se dan cuenta que tienen un párrafo gigantesco, pues sepárenlo en varios párrafos corticos, usen el punto seguido. Y por supuesto hay que revisar por última vez la estructura. Hay que verificar que en el texto los títulos y los subtítulos sean claros, que ellos resalten los mensajes más importantes. Ustedes podrían hacer el ejercicio solamente de leerse los títulos y los subtítulos de su documento para ver si realmente los aprovecharon o no. Segundo, pues verificar que los párrafos y las oraciones comiencen también con las ideas principales y sobre todo revisen que el texto comience y termine con la conclusión. Acuérdense que esta es la clave para tener mayor eficacia argumentativa y mayor contundencia. La conclusión al principio y luego rematar el texto otra vez con la conclusión. Finalmente, pues quiero darles algunas recomendaciones en materia de citación, teniendo en cuenta que allí también pudimos detectar malas prácticas. Y son 4 recomendaciones muy puntuales. Yo aquí no les voy a decir qué formato de citación usar, pero sí que tengan en cuenta estos 4 consejos. Primero, ser selectivos. Citen las fuentes que soportan directamente la idea que ustedes quieren desarrollar. No es una buena estrategia citar de sobra. A veces en los talleres la gente me dice, pero es que confunde y reinarás. Yo pienso todo lo contrario. Confunde y confundirás. El lector queda completamente confundido, queda desorientado. Uno cuando ve esos documentos que están llenos de citas y citas que no tienen nada que ver, que son impertinentes, lo que acaba es confundido completamente, uno no sabe cuál es la idea, pierde el hilo de la argumentación. Entonces sean selectivos con esas fuentes de derecho que soportan sus argumentos. Segundo, hagan citas breves, citas cortas. La extensión recomendada pues es como la de un párrafo largo, 10 líneas. No hagan citas de páginas tras páginas tras páginas. Y tampoco abusen de las citas textuales. Hay que usarlas con prudencia y sobre todo con pertinencia, que soporten la idea que ustedes quieren desarrollar. Y pues también hay que tener cuidado con la paráfrasis porque a veces ocurre que por no hacer la cita textual, que era de pronto de 4 líneas, entonces uno la reescribe y acaba haciendo 2 párrafos que no se entienden nada. Entonces, pues hay que definir en qué caso se parafrasea o en qué caso se hace la cita textual, pero ojalá siendo muy selectivos y haciendo la cita breve, pues al final, citando adecuadamente, el lector podrá ir al texto original a cotejar el documento completo. En cuanto a los formatos de citación, lo que les recomiendo es la consistencia.
si ustedes, o sea, que citen en el formato en el que ustedes aprendieron a citar. Si ustedes aprendieron a citar como bajo el formato y conté, con el estilo Chicago, que es al pie de página, pues citen de esa forma. O si aprendieron a citar en APA, pues citen en APA, entre paréntesis, dentro del texto. El formato que ustedes mejor manejen, pero sean consistentes. Entonces, si empezaron a citar de una forma, manténganse así durante todo el documento y no empiecen a mezclar. En una página citan como si fuera APA, entre paréntesis, y en la siguiente ya están citando en pie de página. Y sobre todo, asegúrense de incluir la información necesaria para que el lector pueda cotejar la fuente de derecho que soporta sus argumentos. No omitan información clave como la página, el año, bueno, la información que es necesaria para que el lector pueda ir al documento original y cotejar. Siempre que ustedes hagan esas 4 cosas, ya van a mejorar sustancialmente en el tema de las citas. Eso es lo que les recomiendo en esa materia y pues les recomiendo realmente descargar el manual de escritura jurídica. Ese lo pueden descargar ya entrando a la biblioteca digital de la agencia. Ahí lo encuentran en las publicaciones más populares. Lo pueden bajar. Ahí en el manual de escritura hay muchos ejemplos. Hay muchas recomendaciones adicionales en relación con la redacción, con la estructuración, y también tenemos disponible en la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento un curso sobre escritura jurídica que les puede ayudar a profundizar sobre todos estos temas. Bueno, acá termina mi presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya está. Cuéntenme si tienen alguna pregunta. Y en todo caso, pues estoy a su entera disposición en caso de que lo requieran para realizar otra sesión o para que sigamos trabajando en todos estos temas de escritura jurídica. Voy a ir al chat para mirar algunas preguntas que veo que están escribiendo aquí. Bueno, están preguntando sobre el diplomado. Así es. Sobre el formato de asistencia. Ok. Bueno, pues teniendo en cuenta que no hay más preguntas, yo les agradezco por su participación hoy. Les mando un saludo muy especial, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.